Hay en la conciencia una aspiración de justicia independiente de las normas positivas. Entonces siempre el ser humano se forma unos criterios de justicia más altos de los alcanzables por las normas positivas, para así orientarlas hacia su mejoramiento. El derecho, al estar destinado al servicio del hombre, para normar de cierta forma su actuar y obtener sus fines, orden, justicia, paz social y seguridad jurídica, tendría como primer precepto no irse en contra de la naturaleza misma del ser humano. Y este ejemplo lo venía pensando en el cambiarlo hasta en el carro, porque salió muy simple, pero ya lo tuve que dejar así, no se me ocurrió nada más. Sería como que un manual de funcionamiento de un automóvil empiece diciendo que eso no funciona como automóvil. Entonces, entre tales ideales jurídicos de los que nos hablaba Recasens Riches, se tomará en cuenta sobre todo el respeto a la naturaleza del hombre, naciendo así en unos derechos fundamentales. Adaptando ya a la realidad nacional, el principal precepto que debe respetar nuestra Constitución y cualquier otra, independientemente de la tendencia política con la que se elabore, será respetar esos derechos fundamentales. Y lo digo así de claro. La semana pasada, en un congreso de Derecho Constitucional que se llevó a cabo en la Universidad de los Hemisferios en Quito, el doctor Fabián Corral, decano de Derecho de la Universidad de San Francisco, exhortó al auditorio que le escuchaba a hablar abiertamente de estos derechos fundamentales del hombre, aunque actualmente en la sociedad se esté volviendo políticamente incorrecto, entre comillas. En el preámbulo de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, leemos lo siguiente. Los representantes del pueblo francés, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, teniéndola siempre presente todos los miembros del cuerpo social, les recuerde constantemente sus derechos y deberes. Y también en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica se dice: consideramos que las siguientes verdades son autoevidentes: que los hombres han sido creados iguales, que todos han sido dotados de ciertos derechos inalienables, que entre tales derechos figuran los derechos a la vida, a la libertad y a la persecución de la felicidad, que es para asegurar esos derechos que los gobiernos son instituidos entre los hombres. Según lo anterior, quiero resaltar dos cosas. Primero, que los gobiernos entre los hombres, y por tanto los ordenamientos jurídicos que dictarán las reglas de juego entre estos, son instituidos únicamente con el fin de asegurar el cumplimiento de esos derechos fundamentales. Y segundo, que las causas de los males públicos y de la corrupción en los gobiernos son la ignorancia, olvido o desprecio de esos derechos fundamentales del hombre. Entonces se ve que esos derechos son origen de todo ordenamiento jurídico, y su violación es la única causa de los males y la corrupción en la sociedad. En la Constitución del Ecuador de 1998, vigente mientras no se oponga a los fines de la Asamblea Constituyente, en el artículo 19 estipula: los derechos y garantías señalados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales no excluyen otros que se deriven de la naturaleza de la persona y que son necesarios para su pleno desenvolvimiento moral y material. Es decir, reconoce los derechos fundamentales en el hombre aunque no estén positivados, y los califica como necesarios. Y supongo que siguen vigentes, porque consideraría equivocado, por decir poco, que el fin de la Asamblea Constituyente sea contrariado por tal artículo. Espero que la nueva Constitución mantenga o mejore estos conceptos, y mis inquietudes alrededor de este tema son: primero, según el artículo 49 de la Constitución del 98, el Estado asegurará y garantizará el derecho a la vida desde su concepción. Quisiéramos saber cómo se va a tratar este aspecto, si se mantendrá el enfoque dado por tal Constitución o se lo cambiará, utilizando frases ambiguas sujetas a interpretación para irrespetar la vida, caso que ya ha sucedido en otras naciones. Segundo, se establecerán en la Constitución limitaciones a la libertad de expresión para hacer posibles controles de contenidos que, sin ser inmorales ni dañar la honra de las personas, no sean del agrado del régimen de turno. Cito el artículo de la Constitución actual: el Estado reconocerá y garantizará el derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin prejuicio de las responsabilidades previstas en la ley. Tercero, se consagrará la libertad de asociación, entendiéndolo como la capacidad de pertenecer a un grupo, sea cual fuere la naturaleza de éste, cuándo y con quién se crea necesario. Revísense los casos de autonomías y sindicatos.
Se seguirá entendiendo al matrimonio como unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales, y a la unión de hecho, según el artículo 38 de la Constitución, como la unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial que forman un hogar por el lapso y bajo las condiciones que señale la ley, o se tratará de manera distinta a los géneros, yéndose así en contra de los derechos fundamentales. Quinto, se mantendrá la esencia de los postulados del artículo 24 de la Constitución actual acerca del acceso y administración de justicia, que dicen: se presumirá la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada. Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento. Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva. Y en este caso revísese la ley de equidad tributaria. Se utilizarán frases imprecisas o precisas, que sería peor, para coartar la libertad de educación de los hijos, la libertad de educación de los hijos, la libertad de culto o la propiedad privada. Quiero recalcar que la mayoría de constitucionalistas nacionales y extranjeros que estuvieron presentes la semana pasada en el Congreso que mencioné, manifestaron su admiración de lo avanzada, precisa y humana que es nuestra Constitución actual en lo que se refiere a defender los derechos fundamentales. Espero se mantengan esos artículos o se los mejore en bien del Ecuador. Gracias.